Bienvenidos una vez más a cada uno de nuestros oyentes y seguidores a través de este gran espacio de cibernautas aquí en Radio La Lumbrera. Para cada uno de ustedes reciban nuestro muy buenos días, nuestro muy buenas tardes y por supuesto muy buenas noches. A cualquier hora del día, cuando usted tenga un tiempo, un momentito, un minuto, le agradecemos ese interés que usted tiene por seguir nuestros programas. Y por cierto, estamos a esta hora del día desarrollando el ciclo número 60 de Hogar Cristiano. Y bajo el lema de nuestra radio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que nosotros esperamos es que cada uno de ustedes puedan recibir con lo que compartimos una luz en medio de la oscuridad de la problemática que usted vive. Pero por sobre todas las cosas, más que lo que nosotros podamos decir, que sea la palabra de Dios la que también a usted le guíe, le dirija, le conduzca por la senda del buen camino. Que sea la palabra la que vaya alumbrando sus pisadas, aunque sea que usted vaya por sendas oscuras, por valles de sombra, que pueda encontrarse con esa luz divina de lo alto, que le permita razonar, entrar en su conciencia una palabra de sabiduría para buscar la mejor solución a los problemas de la vida. Y por cierto, antes de continuar tenemos que orar, porque es algo que no puede faltar en ninguno de nuestros programas. Te agradecemos, soberano creador, a esta hora del día en que tenemos esta hermosa bendición de compartir con nuestros seguidores, con nuestros auditores, con nuestros oyentes. Te damos gracias por cada uno de ellos, porque semana a semana esperan una palabra a través de la señal de nuestra radio. Y te agradecemos por ese espacio que se ha abierto en este sitio de internet, en el cual podemos compartir una enseñanza sana, sabia y moderada, para que cada uno de nuestros auditores también tenga como una referencia, ya sea para instruirse en lo personal, como asimismo también, Señor, para ayudar a otros, Señor, a buscar un consejo frente a un problema. Y te damos gracias porque tenemos el tiempo, tenemos la disposición, tenemos la voluntad. Te ruego, Señor, que muchos de nuestros seguidores y auditores puedan también ellos ser en sí mismos también embajadores, que puedan compartir esta palabra a otras personas que lo necesitan y que tal vez no tengan la oportunidad de que alguien se acerque a plantearles, a conversarles algo referente a lo que nosotros estamos viendo. Y en este ciclo especial en que estamos hablando sobre la condición del divorcio. Padre de los cielos, también te rogamos por aquellos de nuestros seguidores, oyentes, hermanos en la fe que están enfermos, que están pasando por situaciones difíciles en sus vidas, como asimismo también necesidades propias, por la falta de un trabajo o tal vez por una enfermedad que tengan. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellos y que usted, Señor, les alcance con su Santo Espíritu y con su misericordia. Padre de los cielos, gracias te damos por este nuevo día de vida que nos concedes y, Señor, tú seas dando a nuestros oyentes la paz en sus corazones frente a la adversidad. Y a nosotros, mi Dios, esa fuerza para seguir y estar presente en las redes. Señor, tu bendición sea sobre cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y continuando con el desarrollo de nuestro tema sobre el divorcio, hoy tratando en la parte número 5, queremos entrar a un punto especial que le hemos llamado concesión celestial para mitigar una tragedia humana. ¿Y por qué le llamamos así? Porque la verdad es que tenemos que reconocer
que sobre este tema se habla muy poco en medio de las congregaciones, en el ámbito eclesiástico. Y prácticamente se ha callado. Hay muchos temas que en la iglesia hoy en día se guarda silencio. Y sobre el divorcio precisamente también se guarda mucho silencio. Se deja que actúe la sociedad, pero no se habla tampoco como creyente en Cristo Jesús frente a esta situación del divorcio. Es cierto que nosotros tenemos que abogar por la unidad de la familia. En ello es algo indudable. Pero, ¿qué consejo daría usted a una persona que lo llama precisamente en este momento y le dice: mira, estoy viviendo tal situación? Hace 15 años que he soportado el maltrato, el vejamen, el vilipendio y todo cuanto exista, pero ya no doy más, no tolero más. Hasta mis hijos me dicen que esto no da para más. Y me temo que pueda llegar a un suicidio o a un asesinato, una de dos. Y créame que cuando a mí me dicen esa presentación, yo realmente guardo silencio y digo: Señor, ¿qué podemos hacer frente a esto? Es cierto que la Escritura nos señala que por la dureza de los corazones Moisés les permitió que se diera carta de divorcio. Cuando yo veo estas situaciones así, y lo que más me duele y me parte el alma es cuando estas situaciones brotan en medio de sociedades conyugales que se supone son conocedores de Dios, se supone que fueron lavados y redimidos por Cristo, se supone que bajaron a las aguas del bautismo, hicieron una confesión de fe, se supone que tienen temor de Dios en sus vidas, y se supone que en su vida cotidiana no aceptan el pecado. Pero ¿qué podemos decirle a esta persona cuando me dice lo que me espera para el día de mañana, después que termine de hablar con usted? ¿O es un suicidio o es un asesinato? Entonces, fíjese que nosotros empezamos a mirar aún hasta los hombres, evitando que esto ocurra, han dispuesto en leyes que ellos mismos han hecho con el propósito de evitar la amargura en los corazones frente a una situación que permita evitar una tragedia y a su vez también alivie o evite una desgracia. Y por ello es que es importante que nosotros podamos entender un poquito lo que dice la ley, nuestra ley. ¿Qué dice la actual ley de matrimonio civil sobre las situaciones conflictivas que llegan a poner término a través del divorcio de una unión conyugal? Pues bien, lo primero que encontramos en la ley de matrimonio civil vigente en nuestro país, en el artículo 42, las 4 posibilidades por la cual se pone término a un matrimonio. Y es por la muerte de uno de los cónyuges, por la muerte presunta, cumplidos que sean los plazos señalados en la ley, por sentencia firme de nulidad y por sentencia firme de divorcio. Eso contempla la ley actual. La ley antigua no incorporaba la sentencia firme de divorcio. Ahora, cuando queremos hablar sobre el divorcio, el capítulo 5 de la ley, el artículo 53, dice: el divorcio pone término al matrimonio, pero no afectará en modo alguno la filiación ya determinada ni los derechos y obligaciones que emanan de ella. Y luego menciona las causales para el divorcio, las que están contenidas en el artículo 54 de la ley. Dice: el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges
por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, o de los deberes y obligaciones para con los hijos que torne intolerable la vida en común. Se incurre en dicha causal, entre otros casos, cuando ocurre cualquiera de los siguientes hechos. Primero, el atentado contra la vida o malos tratos graves contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de alguno de los hijos. Transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. El abandono continuo o reiterado del hogar común en una forma de transgresión grave de los deberes del matrimonio. Luego menciona por una condena ejecutoria por comisión de alguno de los crímenes simples, delitos contra el orden de la familia y contra la moralidad pública. Una conducta homosexual. El artículo número 5 dice alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges o entre estos y los hijos. Tentativas para prostituir al otro cónyuge o a los hijos. Eso es lo que contiene la actual legislación. Si nosotros examinamos, no es como se decía en el antiguo pueblo de Israel, por cualquier cosa. El legislador puso motivos graves. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora en medio de nuestra sociedad? No siempre son estos los motivos a los cuales argumentan las personas, los matrimonios, para poner fin o poner término a la unión conyugal y dar la solicitud de separación o divorcio. El gran problema que existe en nuestros días es la falta de identidad con la sociedad conyugal que se ha formado. Empiezan a jugar los intereses personales más que las verdaderas causas graves enunciadas en la ley. Y muchas veces la separación verdaderamente parece ser algo como para la risa. No, es que ya no sentimos nada. Se acabó el amor. Y cuando se acaba el amor, terminan siendo tan amigos como antes. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Y a lo mejor al revisar el trasfondo hay otras causales por las cuales se ha terminado. Posiblemente, como menciona aquí la misma ley, por alguna conducta homosexual oculta y que no se quiere revelar, así de simple. Pero se argumentan otros hechos. La verdad es que totalmente con lo que señala la ley, el abandono de hogar. Recuerdo en cierta oportunidad, una mujer decía, cada vez que quedo embarazada, mi marido se va y regresa cuando la guagua ya nació. Mi pregunta es, ¿para qué casa se iba el marido? ¿Era tan demandante su conducta sexual que tenía que buscar otra mujer mientras su esposa estaba embarazada? ¿O ya lo había hecho un hábito de una irresponsabilidad? Esa situación era una causal directa de divorcio. Pero muchas veces las personas se someten a abusos tan extremos que piensan que el mundo se va a acabar si no toman una decisión para remediar abusos. Abusos como lo era en la época antigua o como lo era en la época de la colonia. Pero hoy la ley pone algunos antecedentes para ayudar a las personas, para que no vivan un cautiverio y no vivan tampoco un calvario. Pero aún así, fíjese que esta ley, aunque está hecha por los hombres, también está encauzada bajo los principios divinos. Fíjese que la misma ley
considera un tiempo de separación, lo mismo que señala ahí en la carta a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, del versículo 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. La ley contempla también un tiempo de separación para ver una posibilidad luego de reconciliación. Ahora, ¿por qué este tiempo de separación? Pocas personas lo usan, pocos matrimonios usan este tiempo de separación, porque generalmente ninguno de los dos mantiene el justo equilibrio, la fidelidad frente a la separación, sino que en medio de esta soledad inmediatamente aparece compañía. Entonces ese tiempo de separación al final no se cumple y tampoco hace posible la reconciliación. Pero la ley sí considera que es viable un tiempo de separación cuando hay una falta de entendimiento. ¿Y qué es lo que dispone? Es que la pareja debe buscar consejería, asesoría, para solucionar sus problemas de falta de convivencia y así volver y continuar con sus vidas. Pero cuando las parejas no solucionan, en primer lugar, sus problemas conductuales, es imposible que puedan continuar y que se torne esto en una situación llevadera. Así que les quería compartir ese punto, porque la ley sí considera algunas cosas. Y ciertamente que no son cosas sencillas. Está hablando de cosas graves que realmente ponen en peligro y ponen en riesgo la vida de los integrantes del grupo familiar. Hay varios otros detalles que están considerados en la ley también, pero el motivo de nuestro programa no es precisamente empezar a explicarla. Para ello usted simplemente tiene que buscar en Google, en Internet, y ahí baja la ley y la lee y se entera de todos los pormenores que ella contiene y que considera para estos trámites con el fin de colocar término a una unión conyugal. Lo que sí nosotros sabemos y estamos 100% convencidos es que el divorcio es producto de la mala aplicación de las ideas del hombre. Por cierto, porque rompe lo establecido por Dios con respecto al matrimonio. Y aunque esto muchas veces ocurra dentro de algunas contadas excepciones que menciona la Biblia, sin embargo hay que reconocer que en algunas ocasiones el divorcio se presenta como una cirugía indispensable en una relación cuya enfermedad humanamente era incurable. Y si humanamente era incurable y las personas están cegadas, mire, el hombre y la mujer pueden haber sido pero excelentes instrumentos en las manos de Dios, como decimos los evangélicos. Pueden haber sido un ejemplo a imitar dentro de su organización, pero como humanamente empezaron a mirar las cosas y dejaron a Dios de lado, entonces humanamente tiene que también terminar en un divorcio. Cierto es que no estamos de acuerdo con las corrientes que abogan por el divorcio, pero tenemos que entender que toda brecha que se intente abrir en los límites perfectos que Dios estableció y que abra una puerta que motive el divorcio, no solo pone en peligro la integridad de la familia, sino que abre frentes de destrucción que afectarán directamente la disposición mental, psicológica y sociológica de las nuevas generaciones.
Por cierto, por ningún motivo habría que estar de acuerdo con los que promulgan un divorcio fácil y que significa apoyar un libertinaje no establecido por la verdad divina. Por otro lado, tampoco debemos de actuar, si actuáramos de esa manera, tampoco estaríamos actuando de acuerdo con la gracia de Dios. Si negamos también una vía de escape a quienes sufren realidades que exigen el divorcio, a causa de los serios conflictos de los que son parte en esa relación conyugal enferma, creo que en estos casos excepcionales, muchas veces el divorcio se convierte en un medio que permite, si bien es cierto, no sanar, pero sí que la persona sea liberada y comience a actuar con mayor independencia y normalidad en medio de su familia y de la sociedad que la rodea. Por cierto, hay una concesión divina que está al alcance de los que sufren una gran tragedia humana en sus matrimonios. Y esto no significa que van a abusar de ella quienes no desean cumplir su compromiso de amar a una persona hasta que la muerte los separe. Si hablamos de personas cristianamente bien formadas, el divorcio debería de ser en el menor de los casos dentro de una comunidad cristiana. Ahora, esta concesión divina, que como le llamamos, que está al alcance de los que sufren estas tragedias, por ello que la declaración que aparece ahí en Mateo 19:6, donde dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre, es una gran verdad. Expresa el ideal de Dios para el matrimonio y la meta que toda pareja debe esforzarse por alcanzar, aunque es lamentable que en la práctica muchos han abusado de esta declaración divina y la han usado fuera de su contexto. De igual manera, la indisolubilidad es la meta divina para el matrimonio. Este es un ideal que corresponde a las normas perfectas del Evangelio y que, por cierto, debe ser el eje motivador de todo matrimonio y el motor que mueve los días oscuros por los que pasa la realidad matrimonial en estos tiempos. Sin embargo, este ideal, o esta regla, si así quisiéramos llamarle, igual que todas las demás normas éticas establecidas o no por Dios, desgraciadamente hoy se rompen. Sin embargo, la Biblia de ninguna manera anima ni apoya las corrientes en pro del divorcio. La indisolubilidad del matrimonio es la declaración de la buena voluntad de Dios para con la pareja humana. Y esto indudablemente que representa la definición del matrimonio de la forma en lo que quiere Dios en su más alto grado de perfección y como único modelo para el hombre y la mujer. Cuando lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no es un simple enunciado, sin duda es un mandamiento, es el plan ideal de Dios para el matrimonio. Es la revelación de una ley moral, tal como lo son: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. No cabe duda alguna que la indisolubilidad es la expresión de la voluntad divina para nuestra felicidad conyugal. La práctica de un amor genuino que nos permite perdonar, que nos incita a ayudar, que da, que reconcilia, sigue y seguirá siendo el único camino para la satisfacción plena de la persona y de la pareja. La intención de Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén, antes que pecaran, era que el hombre tuviera una mujer y viviera con ella una relación monógama de amor y aprecio. Después del pecado, ni la intención ni los planes de Dios cambiaron. Lo que sí cambió fue el corazón humano. Los hombres poseemos una naturaleza pecaminosa que constantemente intenta alejarnos de los principios divinos. Moisés en Génesis y el propio Señor Jesucristo en Mateo 19:8 demuestran que el pensamiento original fue un hombre con una mujer unidos para siempre. Debemos de recordar que en el principio el pecado todavía no estaba presente y el mismo Señor declara que entonces esto no era así. Dios no planificó el divorcio, sino que se debió al pecaminoso corazón
humano. El Señor Jesús dice que en el principio no existía el divorcio. Cuando nosotros examinamos Génesis, capítulo 5, 1 y 2, el hombre que Dios creó no estaba contaminado, pues estaba formado a la imagen y semejanza de él. Lo que marca la diferencia es la caída del hombre en el pecado. En el verso 3 nos muestra que aquel hombre creado a imagen y semejanza de Dios procrea un hijo conforme a su semejanza, a la de Adán. Y allí es donde se inicia el proceso mediante el cual el pecado invadió el género humano y trajo todas estas consecuencias. Es muy importante para cada uno de nosotros, cuando analizamos la condición del divorcio, que nos remitamos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que específicamente están muy bien contenidas allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el Evangelio de Marco, en el capítulo 10, como asimismo también en el Evangelio de Mateo. Y en las expresiones del Señor Jesús, de ningún modo Él soslayó lo que estaba establecido en la ley. Si nosotros recordamos, podemos ir allí al libro de Malaquías, que está cerrando el canon, y la posición de Dios allí respecto al divorcio está definida, porque al hablar del tema dice claramente que Dios aborrece el divorcio, y podemos hacer notar lo que señala específicamente el versículo 16, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo que está expresando la palabra del Señor ahí en Malaquías es precisamente lo mismo que estaba señalado ya allí como una instrucción, como una concesión de parte de Dios a causa de la dureza del corazón del hombre, y que quedó registrado allí en Deuteronomio capítulo 24. Señala muy claramente en el versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahí encontramos, refiriéndome solamente al versículo 1, la causal real que a causa de la dureza del corazón de los hombres, Dios le dio la concesión de que dieran carta de divorcio. Y dice, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Desde el momento en que Dios promulga esta concesión para el bien de la vida en sociedad, del tiempo en que se estaba levantando el pueblo de Israel como una nación, hasta que pasan casi 2000 años y aparece en escena nuestro Señor Jesucristo, nosotros encontramos que el Maestro en los evangelios de ninguna forma rehúye y deja de lado lo que está señalado, porque lo dijo muy bien, que Él no venía a borrar la ley, sino que venía a cumplir la ley. Y era lo que la ley establecía. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en el momento en que aparece sobre esta tierra nuestro Señor Jesucristo? Ya no se estaba dando cumplimiento a lo que establecía la ley en ese momento. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. La ley de matrimonio en el artículo 54 establece claramente cuáles son los patrones por los cuales se permite un divorcio. Pero hoy en día, la ley que es muerta está escrita versus los abogados que son seres vivos e inteligentes, las causales de divorcio han aumentado a tal extremo que a veces son
causas para la risa, los motivos por los cuales se está permitiendo el divorcio. De igual manera, la ley de hoy, como la ley establecida en aquel tiempo, también es pasada a llevar ¿por quién? Por el hombre. No es por la voluntad ni por el pensamiento de Dios. Como ocurre en la sociedad de hoy, de estos tiempos, no hay un respeto por lo establecido, por la norma. El mundo, la comunidad, la sociedad quiere una vida anomia, relativa. No quiere irse por el orden absoluto, sino que quiere vivir a su manera. Eso mismo era lo que estaba ocurriendo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículo 18, que dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lo que estaba señalando aquí el Señor Jesús era que las cosas no se estaban haciendo con la seriedad con la que se hacían desde el principio. Y nosotros tenemos que considerar aquí un aspecto social muy importante. En aquel tiempo del siglo I, como en el tiempo también de la época del pueblo de Israel, la mujer era dependiente 100% del padre, del hogar de origen, y luego cuando se casaba del marido. Por lo tanto, lo que estaba establecido en Deuteronomio 24 era para que esta mujer, que por encontrarse en ella una condición relacionada con su sexualidad que al marido que la había tomado no le agradaba, entonces debía de darle un certificado que diera testimonio que ella estaba libre y podía llegar a establecer una nueva relación social. Pero ¿qué empezó a suceder en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? Simplemente se envilecía a la mujer con el rechazo, con el repudio. Simplemente se echaba de la casa, pero no se le daba la carta de divorcio. Por lo tanto, si ella lograba entrar en otra relación, estaba en adulterio. Y quien la había repudiado y no había hecho las cosas ordenadamente como establecía la ley, también estaba en adulterio. Pero de ningún modo el Señor Jesús cambió lo que estaba establecido, sino que al contrario, Él dice muy claro en Mateo capítulo 19, versículo 9: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Pues bien, en este pasaje, el Señor Jesús lo que está haciendo ver, está tomando lo que ellos sabían, la misma ley que ellos en ese momento, casi 2000 años después, la estaban aplicando en una forma irresponsable para sus propios beneficios, pero no por el bien de la sociedad ni de la nación. Por eso que establece ahí en la cita de Mateo 19, en el versículo 9, que si hay un repudio, si se extiende una carta de divorcio, salvo por causa de fornicación, es decir, vuelve a lo que establecía la ley en Deuteronomio 24 en el versículo 1, si se hallare en ella una cosa indecente, que era precisamente relacionado con la sexualidad, un comportamiento de infidelidad, porque para el mundo judío es muy importante y es relevante, extremadamente relevante, la unión de las dos almas delante de Dios. Por eso que deja claro y que quien se casa
con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera, porque no estaban tomando las cosas con la seriedad con que estaba establecido en la ley. Pero la concesión que nosotros encontramos a través de esta palabra es precisamente la falta de pureza, la indisciplina sexual. Ahora, evidentemente que esa indisciplina, si nosotros nos vamos al texto de Mateo, evidentemente que está hablando de la mujer. Recordemos que en aquel tiempo la mujer seguía siendo, al igual como en los siglos anteriores, un ser humano de segunda categoría. Así estaba considerada, y que cuando caminaba por la ciudad, el marido iba delante y ella iba 3 metros, 4 metros detrás, con la cara cubierta, y por supuesto que los niños tienen que haberla seguido, pero él iba delante. No era como lo vemos nosotros hoy en día, que las personas caminan a la par, uno al lado del otro, tomados de la mano, cuando la calle lo permite. Hoy eso no es posible porque está todo cubierto de comercio callejero, así que no se puede disfrutar de la ciudad. Hay que salir al campo, el único lugar donde podemos caminar libremente y tomados de la mano y detenernos un momento para conversar. Por lo tanto, la mujer es la que en esta enseñanza, en la Escritura, es colocada como ejemplo. Pero en el mundo en el cual vivimos hoy en día, ciertamente que también es válida la aplicación de la palabra cuando ello ocurre también al varón. Porque han pasado muchos siglos y han habido muchos cambios sociales, y esos cambios sociales ciertamente que han entrado en medio de la iglesia, porque la iglesia está formada por una comunidad de individuos que provienen de la sociedad y se reúnen, se congregan en un lugar porque tienen un pensamiento interior. Por lo tanto, esta palabra no solamente está hablando de la mujer, sino también su aplicación es para el hombre. Ahora, al examinar el texto bíblico de Lucas 16, 18, queda bien claro la posición del Señor Jesús, porque lo que allí se señala en Lucas 16, 18, esa práctica que se había tornado muy cotidiana de despedir o repudiar a la mujer por cualquier causa y de no querer entregarle carta de divorcio si existía un adulterio, era algo cruel si lo miramos fríamente. El repudio llevaba al adulterio porque si no se entregaba carta no se rompía el vínculo. Por lo tanto, no existía el divorcio y sin este, quien se casaba cometía adulterio. Es decir, si nosotros lo miramos en los tiempos de hoy, es cuando las personas simplemente dicen: ¿saben qué más? Te vas y te vas porque yo no te quiero. Y simplemente cada uno elige su mundo, elige su camino, se busca otro y siguen conviviendo juntos como si nada haya pasado. Y al final, en el día del funeral, llegan los desconocidos y los que nadie había visto, que eran parte de la familia. ¿Por qué? Porque nunca hubo una regularización de la situación conyugal. Por otro lado, también nosotros tenemos que reconocer que el Señor Jesús, en su exposición, siempre estuvo rechazando el divorcio. Cuando nosotros examinamos en la Escritura, si bien es cierto, encontramos los términos repudiar que están en Malaquías, Deuteronomio, Jeremías, y también ese mismo es el término que aparece en el Evangelio de Mateo. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es notoria la preocupación del Señor Jesús. No deseaba que las mujeres quedaran en ese estado de abandono, en ese estado de repudio. Al contrario, que si alguien la repudiaba, basado en las causales que menciona
la palabra de Dios, debía de entregarle la carta de divorcio y no solo dejarla en un estado de desventaja o de repudio. Mire lo que dice el versículo 32 de Mateo 5. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El mismo Señor Jesucristo dice que comete adulterio el que se casa con la repudiada, no con la divorciada. Porque a la repudiada no se le ha dado el derecho de volver a casar. Este derecho lo recibía quien había recibido carta de divorcio y de por medio existía, por lo tanto, si había recibido carta de divorcio, la fornicación. Por eso que ante la pregunta que hacen los fariseos al Señor Jesús en Mateo 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? El Señor Jesús responde, por la dureza de vuestro corazón. Desde el principio, Dios nos dio el derecho de tener un matrimonio. Vio que el hombre necesitaba una mujer y vio que el hombre estaba solo y le dio la oportunidad de que tuviera una mujer. Sin embargo, el hombre, por la dureza de su corazón, usó el repudio para casarse con otra mujer, dejando a la repudiada imposibilitada por la ley para volver a casar. De esta manera, el hombre le quitaba el derecho básico que Dios le entregó también a la mujer. El hombre no le daba la libertad que ella necesitaba para volver a restaurar su vida. Es evidente que las palabras del Señor Jesús demandaban obediencia a la ley para que de esta manera ambos tuvieran los mismos derechos. Hay entonces una clara indicación de que repudiar a la mujer lleva al adulterio, tanto a aquel que la repudia como a la repudiada si se casa con otro hombre sin recibir precisamente la carta de divorcio. Aún quien se casa con la repudiada comete adulterio. La importancia estaba entonces en cómo el pueblo de Israel consideraba la unidad. No era solamente un mero contrato, sino que había algo más profundo, que era la unión de sus almas. Por eso que era relevante en ellos el adulterio y la fornicación. Hoy en día, en medio de nuestra sociedad, eso no tiene ninguna importancia. Un día te presentan un amante y al otro día te presentan a otro y son parte de la familia sin ninguna conversación. Las palabras del Señor Jesús, que demuestran que existe una excepción, es muy interesante e importante, y pues debemos recordar que una mujer culpable de inmoralidad sexual según la ley debía morir. Mediante las palabras del Señor Jesús y su refuerzo a lo que mencionaba la ley, la mujer que era víctima de esta injusticia por parte de hombres pecaminosos recibía la posibilidad de una restauración. Verdaderamente necesitamos estudiar con seriedad las palabras del Señor Jesús para entender en profundidad lo que realmente Él estaba enseñando y el mensaje de fondo que estaba entregando a la sociedad de la época. Y notemos lo siguiente: los que estaban escuchando le llegan a decir al maestro, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué? Porque a ellos les afectaba primeramente. Culturalmente, muchos hombres de su época no estaban listos para escuchar la enseñanza del Señor Jesús. Culturalmente, muchos hombres y mujeres de esta época, de este tiempo, de esta sociedad, de esta comunidad, de este mundo cristiano, tampoco están preparados para escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban acostumbrados a vivir a su manera y no estaban acostumbrados a tener una sola mujer y para toda la vida. Para muchos de ellos, lo peor que el Señor Jesús podía hacer era darle a la mujer los mismos derechos que ellos tenían. ¿Y cómo se podía lograr eso? La carta de divorcio. Entonces fue la solución a la cruel práctica de repudiar a las mujeres. El Señor Jesús no vino para sembrar diferencias ni abismos, vino
para sembrar unidad, pero una unidad guiada y dirigida precisamente por su bendita y poderosa palabra. Hombres y mujeres cristianos del día de hoy necesitan volver a la palabra de Dios para entender realmente en profundidad lo que significa vivir una vida en unidad y en matrimonio. Y como bien dice la palabra del Señor, que todo tiene su tiempo. Y aunque nosotros podríamos estar aquí hablando muchas horas, pero lo cierto es que también tenemos un tiempo establecido en la duración de nuestro programa. Y agradecemos porque no nos hemos dado cuenta cómo han pasado los minutos y ya estamos cerrando este ciclo. Queremos agradecer a cada uno de nuestros seguidores, auditores, simpatizantes, creyentes en Cristo Jesús, que entran a nuestro sitio para oír, para recibir un mensaje nuevo cada semana. Vamos a orar para cerrar este programa. Te agradecemos, soberano Creador, por tu bondad y por tu misericordia, por tu amor que nos has manifestado y que nos manifestaste desde el principio de la creación, Señor. Te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, fuimos salvos y fuimos lavados de nuestros pecados y fue quitada de nosotros esa pena, ese castigo eterno. Señor, y te damos gracias porque solo por tu infinita misericordia se abrió para nosotros la puerta hacia los cielos, a la eternidad. Esa es nuestra convicción y es nuestra seguridad, y es lo que queremos también